La inscripción de Álvaro Noboa como candidato retrasa todo el trabajo de un Consejo Nacional Electoral, que aún no aprueba sus protocolos sanitarios por la pandemia. ¿Las elecciones del 7 de febrero están en riesgo? Pocas veces se ha visto un proceso electoral tan atropellado como el que atraviesa el Ecuador en estos momentos. El choque de locomotoras entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso ha hecho que hasta el día de hoy no contemos ni con las papeletas electorales definitivas en un país que batirá el récord de candidaturas en la primera vuelta y que está a tan solo 18 días de que arranque la campaña electoral. ¿A quién responsabilizamos por tanto desorden? En el programa de hoy haremos una radiografía urgente de este proceso electoral para saber si pese a todos estos avatares, la democracia saldrá fortalecida. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral; Rudy Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana y decana de Ciencias Políticas de la UDLA. Cierra este panel Mauricio Alarcón, analista político y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenidos a Políticamente Correcto. Hoy vamos a aprender algunas alertas, pues el proceso de cara a los comicios del 7 de febrero muestra serias dificultades y retrasos sobre los cuales cabe reflexionar para despejar una pregunta central. ¿Quién es el responsable de todo este caos? Claudia. De hecho, Carlos, el país ha vivido la jornada de inscripciones de candidatos más larga de su historia. Veamos. Desde el 9 de agosto, fecha del inicio de las primarias internas en cada una de las organizaciones políticas, y este domingo 13 de diciembre, han transcurrido 127 días, sin que aún se conozca el número exacto de candidaturas y listas inscritas a nivel nacional. Por ejemplo, en la papeleta presidencial más larga desde 1978, falta que Álvaro Noboa avance con su proceso de inscripción. El hecho de que el movimiento por el cual se postula justicia social tenga aún la opción de correr por esa dignidad, así como parlamentarios andinos, asambleístas nacionales, provinciales y distritales. Tiene detenida la impresión de al menos unas 40 millones de papeletas a nivel nacional. La presión no solo surge por el hecho de que el 31 de diciembre comenzará la campaña electoral, sino que todo el trámite de validación de la candidatura de Noboa y de las demás listas de justicia social, en caso de haber impugnaciones, puede tomar entre 23 y 53 días. Es decir, hasta el 14 de febrero, una semana después del día de los comicios, lo cual pone en serios aprietos el desarrollo de las elecciones. Todo este embrollo se debe a la compleja estructura electoral. Las decisiones del CNE dirigido por Diana Tamain han sido impugnadas por el Tribunal Contencioso Electoral liderado por Arturo Cabrera, quien ha dispuesto la reinscripción de 4 movimientos y ha dado luz verde a que candidatos con líos judiciales como Abdalá Bucaram para asambleísta nacional queden en firme. Por lo que cabe preguntarse si un escenario para organizar este caos sería postergar 1 o 2 semanas más las elecciones. Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Doctora Tamain, buenos días, bienvenida a Políticamente Correcto. Hablemos de un escenario, el escenario A, en el caso de que el Consejo Nacional Electoral permita la inscripción de Álvaro Noboa y esto haga que su trámite de inscripción con todas las impugnaciones que podrían darse se extienda más de 53 días y supere el 7 de febrero. Si es que eso es así, ¿ustedes tendrían que postergar el día de las elecciones? Buenos días, muchísimas gracias a todos. Un saludo a Ruda, Mauricio. Bueno, estos son los riesgos al que estamos expuestos en el momento en el que el Tribunal Contencioso Electoral ordena al Consejo Nacional Electoral revisar los procesos de inscripción de candidaturas, en algunos casos, inclusive desde la ejecución de las primarias. Todo dependerá del tiempo o de los recursos que se interpongan durante el proceso de este trabajo que tiene que realizar el Consejo Nacional Electoral y del tiempo que se tome el Tribunal Contencioso Electoral en resolver las causas. Doctora. Aspiramos y tengo el convencimiento de que ni el Tribunal Contencioso Electoral, ni el Consejo Nacional Electoral, ni el país espera postergar las elecciones. No hay espacio para postergar las elecciones, por lo que haremos todos los esfuerzos y tenemos ya una planificación con diferentes escenarios cómo llegar con éxito al 7 de febrero. Pero doctora, ¿qué pasa en ese escenario A que yo le he planteado?
en el sentido de que Álvaro Noboa se quede en el limbo, es decir, inscrito, pero con un cúmulo de impugnaciones que tienen que resolverse. Esas impugnaciones no las controla usted, son manejadas por actores políticos. Pero ¿qué pasa si eso se comienza a alargar y llega el día 7 de febrero y no está resuelto? ¿Se puede o no se puede postergar las elecciones hacia el 14 o el 21 de febrero, doctora? No se pueden postergar las elecciones porque no solamente es el día del sufragio. Esto acarrea un sinnúmero de movimientos, tanto en el empaquetado de los paquetes electorales, valga la redundancia, implica la distribución de los paquetes electorales en el exterior, implica la realización de los debates con 3 semanas de anticipación al día de las elecciones, y eso lleva a consecuencia de no poder cumplir con la posición de las autoridades el 24 de mayo. Entonces, con un candado constitucional tan fuerte que no podemos hacer nada ahora, tendremos que hacer los esfuerzos, y aprovecho hacer un llamado a la ciudadanía, a los actores políticos, que cuando se interpongan los recursos, que es su derecho, hacerlo con absoluta responsabilidad y Bien. sin la intención de entorpecer el proceso ni incidentar el proceso. Perfecto, gracias doctora Tamaint. Mauricio Alarcón, este no es un programa para hablar de si Álvaro Noboa debe o no debe ser candidato, si Álvaro Noboa chimba o no chimba o lidera en las encuestas. De esto no vamos a hablar el día de hoy. Pero sí quiero tener claro cuál es el riesgo de que esa candidatura inscrita a última hora entorpezca el proceso. Diana Tamaint ya nos da unas luces, pero ¿se puede avanzar en el calendario electoral sin que Álvaro Noboa esté en firme? Carlos, buen día y un gusto compartir este espacio con Diana y con Ruth. Como bien se ha dicho, hay una norma clara en la Constitución relacionada con la fecha de posesión de las autoridades. El debate sobre el calendario electoral no es nuevo. Recordemos que en el contexto de pandemia, el Consejo Nacional Electoral ya debatió la posibilidad de mover la fecha de elecciones sin éxito. ¿Por qué? Por todo lo que se acaba de decir. Hay varios temas, varias acciones que van concatenadas a lo largo del calendario electoral que deben ser respetadas a rajatabla para además llegar con éxito a que el 14 de mayo se posesione la Asamblea Nacional y el 24 de mayo un nuevo presidente. En ese sentido, en este momento, con un proceso electoral en marcha, con etapas del calendario electoral que ya se han cumplido, no solo que sería irresponsable cambiar los tiempos electorales, factible, sino Mauricio, inconstitucional. O sea, es inconstitucional decir no nos alcanzamos, movamos al 14 o al 21 de febrero. ¿Es inconstitucional o sí se puede dar? No nos quejamos, Carlos, cuando en un concurso público en marcha movemos los calendarios, cambiamos las fechas. Tan o más importante como un concurso público para designar autoridades es este calendario, que lo que va a dar es una nueva función ejecutiva y una nueva función legislativa. ¿Pero se puede o no se puede hacer? No se puede, lamentablemente, con las reformas que entraron en vigencia en febrero de este año, se interponen varios recursos, se establecen varios términos y plazos que incluso se activan después de realizado el proceso electoral. ¿Y qué pasa si el candidato Álvaro Noboa queda arrinconado por una serie de impugnaciones que tienen que tomarse su tiempo y llega el 7 de febrero y no sabemos si queda o no queda en firme la candidatura? Ese es precisamente el tema, poner en riesgo un proceso electoral por el capricho de un candidato. Tengamos en cuenta, más allá de lo que diga el Tribunal Contencioso Electoral o el mismo Consejo Nacional Electoral, el artículo 98 del Código de la Democracia es claro al señalar que una vez que una organización política proclame las candidaturas, debe presentar la inscripción cuando menos 100 días antes de las elecciones. Si es que se toma una decisión sobre pretexto de cumplir una sentencia de justicia electoral, podríamos estar contraviniendo las propias normas del Código de la Democracia y poniendo en riesgo el proceso entero. Rudy Hidalgo, muy buenos días. Ante esta realidad, ¿qué tipo de contingente o acompañamiento debe recibir el CNE de parte de la ciudadanía y de la sociedad civil en conjunto? Sí, gracias, Carlos. Un saludo a Diana y a Mauricio. Quisiera comentarle primero que lo que comenta la presidenta es correcto, es decir, las elecciones no pueden cambiarse, no pueden suspenderse. Los tiempos fatales no solamente son fatales, sino son legales, y yo creo que eso hay que respetar. Por otro lado, me parece que el Tribunal Contencioso Electoral ha puesto en aprietos al Consejo Nacional Electoral con estas decisiones,
porque finalmente el proceso ha estado llevado dentro de los cánones establecidos y dentro de lo que la ley establece, en sentido de plazos, de inscripciones, de candidaturas y lo que comentaba la presidenta hace un momento, de inclusive de estos procesos que ya son logísticos de construcción de las papeletas y de impresión y entrega y distribución. Por lo tanto, nos ponen a todos en un aprieto complejo esta última candidatura y yo creo que aquí hay que analizar, si me permite, Carlos, y poner sobre la mesa un tema que es más de fondo, ¿no? Usted decía una pregunta importante al inicio, decía, bueno, ¿cuál es la responsabilidad? Para mí la responsabilidad es de los partidos y los movimientos, porque mal que mal la autoridad electoral está tratando de dar soluciones apegadas a la ley de alguna manera y de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia y los plazos fatales, pero son los movimientos y partidos políticos los que con una falta de sensibilidad que en realidad llama la atención, no cumplen y no habla y no cumplen a rajatabla lo que menciona Mauricio, que es respecto, por ejemplo, a los 100 días, y nos ponen a correr a todos y además ponen en riesgo claramente Pero, Ruth, las elecciones en general. una cosa Sí. quisiera que me precise, por favor. Mauricio y la doctora Tamaint aseguran que no se puede mover el calendario electoral, es decir, el 7 de febrero tiene que haber elecciones. Entonces, si es que eso es así, ¿qué significa poner en riesgo el proceso electoral? ¿De todas formas va a haber elecciones el 7 de febrero o no? Para mí, claro, yo creo que tiene que haber, las elecciones tienen que ser en esa fecha. Poner en riesgo, ¿a qué me refiero? Es decir, tuvieron 4 años los movimientos y partidos políticos, por favor, para articularse, para estructurarse, para tomar decisiones, para tener democracia interna. Venimos hablando de los temas políticos desde hace tiempo. Es decir, no es que de un rato o de un día para otro vienen las elecciones. Usted sabe exactamente cuando empieza un nuevo gobierno, cuándo va a tener que haber elecciones presidenciales. De manera que llama la atención que los partidos y movimientos que se han querido o están inscribiendo al final no hayan tenido la capacidad y la estructura suficiente para planificar adecuadamente y presentarse de acuerdo a lo que establece la ley, sino que es evidente que hay cálculos políticos detrás que obviamente definitivamente les llama y les motiva a quizá entrar a la contienda al último con las consecuencias ya logísticas, es decir, porque lo que acaba de mencionar la presidenta es así, es decir, tenemos problemas logísticos de fondo y que realmente pueden causar problemas importantes y eso es real. Perfecto. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto se retransmite en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Nosotros regresamos enseguida con más de este análisis. Elecciones 2021, tensión e incertidumbre. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctora Diana Tamaint, una respuesta muy breve. ¿Cuándo es la fecha tope que usted tiene que tener para enviar a imprimir las papeletas electorales? El 15 de diciembre es la fecha tope dentro de nuestra programación para que el IGM empiece a imprimir las papeletas. Sin embargo, el trabajo de ellos ya ha iniciado hace un mes, que significa la preimpresión. Sin embargo, si no tenemos la lista completa de algún partido político o todavía pendiente, no se podrá empezar, sino solamente aquellas provincias en que de pronto sí se habrían cerrado la calificación de las candidaturas, pero con la apertura de la posibilidad de dar paso a la lista 11 que abre para todas las dignidades, para todas las circunscripciones, definitivamente no se podrá empezar a imprimir el 15 de diciembre. ¿Y el Instituto Geográfico Militar cuántos días tendría para entrar a última hora con esas papeletas? ¿Le han comentado algo? Efectivamente, hemos tenido una reunión de trabajo, procedimos con ellos conjuntamente con las áreas técnicas a hacer corridas de posibles escenarios en el caso de el más optimista y el más complejo, digamos, el del más alto riesgo, y estamos trabajando para que tengamos con esperanzas un término medio y de esa manera sí logramos llegar a las elecciones del 2007 y lograr distribuir los paquetes electorales. Lo que nos hace ruido y lo que nos preocupa más es la distribución de los paquetes electorales en el exterior, puesto que por la pandemia algunos países han puesto medidas de desaduanización muy estrictas que amplían el número de días para que los paquetes electorales lleguen a esos recintos en el exterior. Doctora Tamaint, ¿y a quién hay que responsabilizar por todo este caos que se ha generado en estas elecciones? ¿Quiénes son los responsables?
Bueno, cuando hay logros y glorias y triunfos, todos somos parte de aquello, pero obviamente cuando hay un fracaso habrá que buscar la cabeza de alguien y seguramente vemos quién pesa más y a quién le cae esa responsabilidad. Pero más allá de esto que es de la vida cotidiana, en este momento la dificultad que tiene el Consejo Nacional Electoral es precisamente porque queda pendiente una lista, en este caso Justicia Social, que fue parte de la recomendación de Contraloría que determinaba que se debe extinguir o quitarle la vida jurídica en un momento dado. Si no hubiese sucedido aquello, en este momento nosotros ya hemos cerrado todo, la calificación, y estaríamos inclusive con varios días de ventaja a la planificación, doctora, para la impresión de papeles. Doctora, esto se genera, concluyo solamente con esto, esto se genera a raíz de la recomendación de Contraloría, donde bajo amenaza dice al Consejo Nacional Electoral que estas 4 organizaciones políticas debían desaparecer. ¿Usted cree, doctora, para cerrar con usted, que el Tribunal Contencioso Electoral ha sido sujeto de la presión política de algunas organizaciones? Bueno, las presiones políticas siempre están presentes, es parte de la dinámica de la política. Sin embargo, todas esas presiones tienen que ser solventadas y tienen que ser superadas cuando se toman decisiones enmarcadas en la ley y en la Constitución. Eso no es nada extraño. Correcto. Por eso es que nosotros nos mantenemos firmes en el desarrollo de este proceso electoral, cumpliendo con toda la normativa vigente. Bien, Mauricio, ahí hay un tema interesante, ¿no? Se topó el asunto de la Contraloría y la prohibición, o sea, y la orden de que se eliminen esos partidos. ¿Tiene razón Diana Tamainte en hacer esa queja? Bueno, el problema se origina en buena medida en esa decisión. Una instancia de control que ordena, bajo amenaza, al Consejo Nacional Electoral dar de baja a 4 organizaciones políticas. En este caso, vemos que están más vivas que nunca, presentando candidatos, participando en el proceso electoral. Una incluso ha sido objeto de últimas impugnaciones en alianza con Centro Democrático, Fuerza Compromiso Social. En este caso, quien está entorpeciendo el proceso es una de esas organizaciones, el partido Fuerza Justicia Social o Justicia Social Lista 11. Ahora, así es que se origina en eso. De acuerdo, pero ahora el Tribunal Contencioso Electoral falla en derecho. Ellos alegan un montón de figuras jurídicas que les permite, en teoría, sustentar sus fallos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que están o torciendo la ley o realmente la ley es tan defectuosa que nos permite llegar a este nivel de caos? Bueno, vemos que ha habido hasta acciones de garantía constitucional presentadas aludiendo violación a los derechos de participación, que en algunos casos hasta han sido concedidas por los jueces ordinarios. En este sentido, cabe preguntarnos si el problema es únicamente de la decisión de Contraloría o se origina en realidad en el funcionamiento del sistema electoral pese a las reformas de febrero de 2020 y también en ese tema de las garantías constitucionales que son abusadas por ciertos sujetos Pero es muy políticos. fácil como lavarme las manos y decir, sí, la Contraloría se equivocó, la ley es enredada, entonces yo sigo con esta manera de interpretar la ley. Preguntémosle al Contralor si es que se equivocó, pues. Si es que aplicar una resolución, una decisión y amenazar a los miembros del Consejo Nacional Electoral fue un acierto o un error. ¿Por qué no se hace esa pregunta? ¿Y hay presiones políticas deliberadas en el Tribunal Contencioso Electoral para entorpecer el proceso? ¿Eso se puede interpretar también? No estoy seguro de que sean presiones políticas, Carlos, pero es evidente que si yo ya tengo a mi candidato en carrera, voy a presentar recursos para impedir que otro le haga competencia. No importa si le quita o no le quita votos. Exactamente, de eso pero no en se este trata. caso, el sistema jurídico que esté establecido en el Código de la Democracia faculta a que cualquier ciudadano que tenga legitimación activa presente los recursos que le da la norma. Yo puedo presentar recursos administrativos ante el Consejo Nacional Electoral, puedo presentar otros recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral y la obligación de la autoridad es conocer y resolverlos. Así es que aquí respeto mucho que Diana hable de escenarios con esperanza, pero yo creo que no podemos poner en riesgo un proceso electoral esperanzados en el buen proceder de los sujetos políticos, cuando vemos que incluso algunos actores hasta alquilan o rentan partidos para poder participar en la contienda. Perfecto. Y hay otros, Rudy Hidalgo, como que empiezan a ver el panorama electoral, el espacio de elecciones, como un lugar en el cual yo puedo ganar impunidad, como ha sucedido con determinados candidatos que hoy día pueden inscribirse en la lista de asambleístas nacionales. Sí, efectivamente lo que usted menciona, ¿no? Acaba de tocar un tema que yo creo que es de fondo también,
respecto a quiénes están postulando, porque creo que ya vamos, digamos, desarrollando el debate del día de hoy acerca del proceso en general, pero yo creo que es importante hablar cuáles son los que se están candidatizando. Estamos en un proceso, en medio de un proceso histórico de corrupción bastante complicado y bastante fuerte, y sin embargo estamos viendo que se autoriza la posibilidad de competencia electoral a personas que han estado inclusive hasta hace poco tiempo en la cárcel. Y yo creo que ahí el debate es más de fondo. Es decir, pero la ley lo permite. La idoneidad pasa por un tema de la idoneidad. Yo sé, la ley lo permite, por eso digo que hay un debate más de fondo. Es un debate más de fondo porque esa situación habla de un problema estructural a nivel de partidos y movimientos políticos de acuerdo. Con respecto a la ética. Eso es un tema. La ética debe salir de los partidos, pero la ética también debe instalarse en organizaciones, en organismos como el CNE o como el Tribunal Contencioso Electoral, que si bien tienen la ley a su favor y pueden ser legalistas en extremo, o también hay un factor ético que puede inspirar la interpretación de esas leyes. Lo que pasa es que ahí el debate es complejo, porque es poner o contraponer o tratar de conciliar lo que la ley, que muchas veces puede ser que la ley no esté adecuadamente o no sirva adecuadamente al servicio de la ética, como estamos viendo en esta cuestión, siendo legalistas, obviamente hay que aceptar su inscripción. Sin embargo, ¿cuál es el bien mayor que se está discutiendo? Yo siempre voy por ese lado. ¿Cuál es el bien mayor? El bien mayor del ejercicio de la política, el ejercicio ético de la política, el bien mayor es la democracia, el bien mayor es la transparencia. Entonces, es complicado. Yo ahí sí coincido con lo que comenta Mauricio también. Esto habla también de un proceso, de un problema estructural. Es decir, lo que estamos viendo ahora nos debe llevar a concluir a que es importante seguir discutiendo una reforma real y que sí, las reformas del primer trimestre fueron muy buenas y muy útiles. Sin embargo, hace falta, creo yo, seguir discutiendo otros temas más puntuales en lo que significa procedimiento, porque el procedimiento, a mi juicio, es lo que en la ley hace falta reformar y todavía hace falta fortalecer. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Siga este debate en nuestras redes sociales. En Facebook estamos en vivo en la cuenta oficial de Ecoavisa. Regresamos con más de Elecciones 2021, tensión e incertidumbre. Hay varias formas de entender el desorden electoral que vive el Ecuador. Una de ellas es, por supuesto, el número de candidatos presidenciales, que en esta campaña serían 17 si se inscribe Álvaro Noboa. Es el número más alto en 40 años de democracia, recordando que en 1978 y 1998 fueron las elecciones con menos participantes, 6 candidatos, y las de 1992 las más altas hasta ahora con 14 postulantes. Lo curioso es que entre 1978 y el 2006, el 75% de los votos se concentraban en los 3 primeros candidatos, mientras que en el 2009 y 2013 Rafael Correa captó en una sola vuelta el 52 y 57% de adhesiones. Y Lenín Moreno con Guillermo Lasso en el 2017 acumularon el 67% de las votaciones. ¿Qué ocurrirá en estas elecciones? Carlos. Ruth Hidalgo, usted hablaba en el bloque anterior de que la reforma que se hizo en el primer trimestre de este año era buena, pero a mí no me parece que es así, porque no estamos atacando los temas de fondo, y este es un tema de fondo. ¿De qué nos sirve tener 17 candidaturas, ahogarnos en estos tipos de procesos, si el 70% de los votos siempre se concentran en 3? Yo creo que hay que hacer un análisis técnico de lo que significaron las reformas del primer trimestre de este año, y yo considero que fueron buenas reformas, porque si hacemos una valoración individual de lo que se aprobó, creo que es un avanzar, por ejemplo, el hecho de establecer que el 50% de mujeres de las cabezas de lista de los partidos y movimientos deben ser mujeres. Eso solamente, ya hablando en temas de género y equidad, es un avance enorme. Pero hay un tema que nos está complicando. Tomar en cuenta los temas con violencia. Sí, yo sé, hay otros temas de fondo, por eso, por ejemplo, nosotros como Participación Ciudadana presentamos una reforma más amplia. Ya la reforma más amplia no se dio, se tomaron estos otros pocos temas. Nosotros insistimos, por ejemplo, que debía haberse reformado el hecho de los distritos, considerábamos que los distritos tenían que ser eliminados, y además otras reformas, como por ejemplo el hecho de una vez zanjar por de una sola vez el hecho de saber qué mismo es
campaña anticipada, que siempre ahí hay Exacto. un limbo que hasta ahora no se llega a definir, y otros temas más. Y entonces, claro, al haberse aprobado lo que se aprobó, sí creemos que fue una buena reforma por lo que constituyó, pero obviamente quedan temas pendientes que nosotros al menos creemos que todavía hay necesidad de seguir las discusiones. Gracias, Ruth. Mauricio Alarcón, ¿qué privilegios reales te ofrece un partido con baja votación y cero militancia para generar un caos como este? O sea, los recursos públicos, Carlos. Recordemos que tú y yo financiamos la campaña de todos estos sujetos políticos. El Fondo de Promoción Electoral, la famosa franja, sale de tu bolsillo. Y es una chequera abierta prácticamente, con límites por supuesto, para que los candidatos puedan pautar en medios de comunicación y después, a pesar de haber sacado incluso menos del 1%, luzcan orgullosos en sus hojas de vida una línea que dice candidato a la presidencia de la República. Claro, nunca ponen el porcentaje de la votación, solo pusieron pero nombre. Por supuesto, y eso es parte de lo que hay que reformar. Cuando se discutía precisamente el cambio al Código de la Democracia, algunas organizaciones... ¿Te refieres a las últimas, al último cambio? Las de febrero. Algunas organizaciones políticas al interior de la Asamblea pugnaban porque estos fondos no se topen. Porque desde la sociedad civil, organizaciones como Participación Ciudadana o Ciudadanía y Desarrollo, planteábamos mucho más claridad para el tema del fondo y hasta sanciones más fuertes que las que terminaron pero eso es un tema. aprobándose. Ahora, el otro tema me parece a mí que la famosa tarjeta amarilla no funciona. Y tenemos siempre engordadas las listas de partidos. ¿Por qué no implementar a partir de mayo de este año una reforma profunda? Es decir, que todo el país haga conciencia de que esto no se puede volver a repetir. Bueno, y el tema de las tarjetas amarillas no ha funcionado, ¿por qué? Por los recursos judiciales que se presentan o los recursos contencioso administrativos, contencioso electorales que se presentan para salvar y mantenerse. ¿Por qué? Porque tener un partido político, Carlos, es un negocio. En este país no podemos hablar de que la pluralidad de organizaciones políticas sea buena. Es una condición de la democracia y ojalá tuviéramos hasta más de las que están acá. Así concentren pocos candidatos la mayor cantidad de votación. Se pone como ejemplo lo que ocurre en otros países. Estados Unidos concentra en 2 candidatos de los partidos tradicionales un porcentaje fuerte de la votación, pero para las últimas elecciones presidenciales tuvieron decenas de candidatos por decenas de organizaciones políticas. Pero en un país como Ecuador, lamentablemente, donde el financiamiento público con fondos que vienen de su bolsillo y del mío están a la orden del día, las organizaciones políticas terminan siendo un buen negocio para unos pocos. Diana Tamainti, ¿cómo dirigir un Consejo Nacional Electoral donde las organizaciones políticas hacen un negocio, implican tener un negocio? Bueno, yo coincido con Rudy y con Mauricio en el sentido de que hay que seguir madurando la reglamentación, la normativa e incluso mirar la Constitución, donde se dan derechos para interponer recursos que al final terminan en el Tribunal Contencioso Electoral y revierten ciertas decisiones que se han tomado. Por ejemplo, nosotros hicimos una depuración, digamos, una evaluación de las organizaciones políticas que ya debían desaparecer y fue un número que bordeaba o superaba el número de 20 organizaciones políticas de nivel cantonal, parroquial y provincial. Sin embargo, con los derechos y los recursos que se interpusieron, se dio de baja a todo eso y les devolvieron la vida. Entonces, esto implica para nosotros seguir trabajando a la ciudadanía, a las organizaciones políticas y en seguir madurando mejores reglas de juego. Y para hacer referencia a algo muy importante que se logró en esta última reforma al Código de la Democracia, para provocar de que haya fortaleza en las organizaciones políticas, se reconoció incentivos económicos y de carácter administrativo en cuanto a las organizaciones políticas se pueden presentar en alianzas en las elecciones, pero sorprendentemente cuando ahora no hay sanciones sino incentivos para que se den esas alianzas, ha habido más cantidad, más números de organizaciones políticas que se han presentado de forma individual. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? De que habiendo condiciones para ir a fortalecer estas alianzas y disminuir el número de partidos políticos o que contribuyan a esto, no ha sido posible pese a ver la normativa. ¿Usted considera que la estructura actual del sistema electoral, es decir, Consejo Nacional y Tribunal Contencioso Electoral, no funciona? Funciona. Lo que no funciona son las normativas que dejan ventanas abiertas y posibilidades y recursos que llevan a revertir ciertas decisiones que, siendo técnicas, ya en segundo momento pueden ser interpretados de alguna manera.
Por eso es lo que insisto una vez más. Es fundamental seguir en el debate profundo de tener Doctora, un código de la democracia, si bien hay avances importantes, pero con temas que quedaron pendientes ¿usted todavía. cuestiona el accionar del Tribunal Contencioso Electoral en esta etapa de elecciones? ¿Usted lo cuestiona? Yo cuestiono todas las posibilidades que nos dan para, o que les dan a ellos, al Tribunal Contencioso Electoral, para tomar la decisión que toman en algunas circunstancias, y también de la forma como los sujetos políticos, las organizaciones políticas, hacen uso de aquello para poder tener los resultados que van más allá de las resoluciones técnicas que toma el Consejo Nacional Electoral. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Luego del corte hablaremos de las medidas de bioseguridad que son de vital importancia porque serán los comicios en medio de la pandemia. Siga con la señal de Coavisa. Otro de los temas que más inquieta a la ciudadanía tiene que ver con las precauciones y medidas de bioseguridad que el Consejo Nacional Electoral tendrá que aplicar el día de los comicios para evitar un masivo contagio de COVID-19. El desafío está en evitar aglomeraciones en las juntas receptoras del voto, así como en los alrededores de los recintos electorales, caracterizados por el flujo de votantes y ventas ambulantes. El CNE abrió 611 nuevos recintos electorales en todo el país, que suman un total de 4.276 centros, pero todavía deben pulirse detalles que garanticen en primera instancia la seguridad de unos 277,000 miembros de las juntas receptoras del voto, así como de los 13 millones de ecuatorianos inscritos. El organismo electoral se reunió con la Organización Panamericana de la Salud para tener un acompañamiento en esta jornada. Está pendiente el diseño de un protocolo sobre medidas sanitarias para el día de los comicios, así como los ajustes correspondientes a la normativa de campaña electoral para evitar que los candidatos realicen mitines y aglomeraciones que pongan en peligro a la ciudadanía. El CNE solo cuenta con $2 millones para bioseguridad, a menos de 60 días para las elecciones. Carlos, continúas con el debate. Bien, doctora Tamaín, ¿qué falta por definir en los protocolos de bioseguridad para que estos se aprueben? Bueno, nosotros estamos trabajando de la mano con el COE Nacional y con el asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud para tener un protocolo unificado, porque ya hay algunos que se están implementando desde los territorios a nivel cantonal, provincial y a nivel nacional. Pero siendo en este momento el Consejo Nacional Electoral la institución como la máxima autoridad para llevar adelante este proceso electoral, tenemos que hacer recomendaciones, y en estas recomendaciones planteamos que saquemos un solo protocolo con el asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud junto con el COE Nacional, para determinar ciertas actividades, prohibiciones y lo que se puede permitir, sobre todo en campaña electoral y el día de las elecciones. Como por ejemplo, nosotros propondremos llegar a un acuerdo y luego el Pleno del CNE tendrá que resolver que para la campaña electoral se permitan únicamente caminatas y caravanas, y se prohíba las concentraciones masivas como organizar shows que estén en la tarima y se eviten las aglomeraciones. Todos estos temas se está trabajando para que ya un protocolo unificado pueda regir para todo el territorio nacional. Ahora, me preocupa una cosa, doctora. A mí me da la sensación de que ustedes pueden experimentar una alta deserción de miembros de las juntas receptoras del voto porque pueden estar expuestos al COVID. A ellos se les va a pagar solo $10 por estar ese día. Para eso mejor no voy y pago la multa de 40. ¿Cómo usted tiene la seguridad de que las mesas van a estar armadas el día de las elecciones y que eso no sea un problema mayor al que ya hemos visto? Precisamente nosotros queremos garantizarles y darles la tranquilidad a los miembros de las juntas receptoras del voto, a la ciudadanía y a los funcionarios electorales, que estos protocolos que se están trabajando son precisamente para cuidar y evitar mayores contagios. Seremos muy estrictos que dentro de los recintos se cumplan con todas las medidas de bioseguridad, en las que también haremos recomendaciones, como por ejemplo que los ciudadanos lleven su propio esferográfico, limpiaremos permanentemente los biombos que serán de plástico, la persona que está encargada, por ejemplo, de mirar y empatar
al ciudadano con su cédula, le pedirá que se saque por 5 segundos, 3 segundos la mascarilla para corroborar que es la persona que va a votar, tendrá mayor protección que el resto de los miembros de la Junta, etcétera. Son varias las medidas que nosotros difundiremos, capacitaremos para que tengan Perfecto. la seguridad de que estamos cuidando su salud. Bien, Rudy Hidalgo, ¿cuáles son las preocupaciones que tiene Participación Ciudadana frente a este protocolo? En nuestra calidad de observadores electorales, Carlos, nosotros tenemos algunas sugerencias más que preocupaciones. Nosotros les vamos a hacer llegar una guía y un protocolo que nosotros hemos elaborado con la ayuda de CAPEL y con el apoyo de Kiri, en donde están en algunos tips que nosotros consideramos importantes que se deben tomar en cuenta el día de las elecciones. Creemos que el Consejo Nacional Electoral está afrontando un desafío tremendo, pero por otro lado también tenemos sugerencias que van por el lado de lo siguiente. Una de las cosas que nos preocupa a nosotros es justamente las ventas ambulantes que alrededor de los recintos electorales suelen ubicarse, y para ello creemos nosotros oportuno quizá llegar a un acuerdo o a una conversación, un diálogo con el municipio de Quito, para que a través de una ordenanza quizá maneje de alguna manera el uso del espacio público esos días y prohíba o de alguna manera regule las ventas ambulantes. En segundo lugar, ya en el sentido, dentro del centro de votación, nos parece una buena idea esto que se va a implementar la votación por número de cédula. Eso va a bajar bastante, por horas, ¿no? Eso va a bajar bastante la aglomeración el momento de votar. Sin embargo, creemos también que es importante asegurar la seguridad sanitaria de los miembros de mesa. Y para ello creemos que es fundamental que los miembros no estén como tradicionalmente se les ha visto unidos juntos en una misma mesa, sino quizá en pupitres o en mesas individuales. Perfecto. Creo que es uno de los temas Bien. más importantes. Y finalmente, si me permite, Brevemente, creo que el sí. mayor reto es mantener informada a la ciudadanía. Bien, Mauricio, muy brevemente, ¿cómo mira usted este manejo de protocolos COVID? ¿Cuáles son los riesgos? Hay procesos electorales que ya se han dado en América Latina y que no, a pesar de los retos, han presupuesto mayores problemas. Tuvimos elecciones generales en Bolivia, hemos tenido elecciones municipales en Dominicana e incluso un referendo en Chile respecto de un proceso de cambio constitucional. Y el riesgo siempre va a estar presente, Carlos. Siempre va a haber la posibilidad de que los miembros se expongan o que el votante se exponga. Por ello es que una de las sugerencias que acertadamente se está haciendo de hablar de horarios para la votación... Pero eso no es desordenar a la gente. Más que desordenar, tiene que decidirse lo antes posible e informarse a la ciudadanía sobre el particular. Perfecto. Porque si ese mensaje se transmite en la vorágine de la campaña electoral, difícilmente va a llegar al ciudadano que de todas formas Perfecto. va a ir a votar a una hora que quiere. Sí, gracias, Mauricio. Doctora Tamaín, sí me gustaría que usted se refiera a estas sugerencias que han hecho los otros panelistas. Número de cédula y la votación, y el tema de la campaña anticipada de información para que esto no genere desorden. Efectivamente, son esas ideas que nosotros hemos receptado y con las experiencias de las campañas y los procesos electorales en países que ya lo han hecho, como lo dijo Mauricio, estamos trabajando para implementar eso. Todas las ideas que nos ayuden a contribuir y a garantizar que vamos a cuidar de la salud serán bienvenidas. En los próximos días y en el menor tiempo posible tendremos ya este manual aprobado, en máximo unos 10 días para que el Pleno del CNE pueda aprobar, y lo estamos haciendo con el asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud. Hoy mismo estamos trabajando en una mesa técnica para que Doctora, esto sea ya una normativa. ¿Cómo evitar que esta situación de COVID genere desaliento en la participación de la gente el día de las elecciones y diga, yo prefiero pagar una multa pero no me expongo y no voy a votar? Bueno, creo que es una razón, una reflexión o una reacción de las personas que todos queremos. La vida de uno no tiene precio. Entonces tendremos que mirar de que, volvemos a insistir, una campaña intensiva, una campaña de información de que los riesgos se disminuyen. Pero solamente hay que decir, con las experiencias que estamos viviendo en las provincias y el crecimiento en los últimos días de mayores contagios,
aunque tengamos los protocolos más estrictos del mundo, aunque les diéramos a la ciudadanía los trajes más de mayor protección posible, si no cumplimos con lo recomendado y lo utilizamos adecuadamente, no cumplimos con la lavada de manos, con el alcohol, con el uso de la mascarilla permanentemente, todo lo que tengamos no servirá para nada si no hay la voluntad de los ciudadanos de cumplir con esas recomendaciones. Bien, gracias. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Rudy Hidalgo, ¿qué lecciones nos deja esta primera etapa del proceso electoral? Yo creo que esta primera etapa nos deja 3 lecciones y 3 deberes y 3 tareas. Para la institucionalidad electoral, obviamente, garantizarnos seguridad sanitaria y transparencia. Para los ciudadanos, cumplir a cabalidad la obligatoriedad que tenemos de informarnos antes de votar. Y para los partidos políticos, mayor responsabilidad en el ofrecimiento de sus campañas políticas. Mauricio Alarcón. Hay que aprender de los errores. Estamos con un proceso electoral en marcha y las reformas al Código de la Democracia que vimos hace poco no han sido completas para garantizar elecciones libres, democráticas, justas y transparentes. El reto es empezar desde ya, nuevamente, a plantear cambios a la institucionalidad, cambios al proceso, cambios en los recursos. No es tarde. Pensando en que en 2 años tendremos otro proceso electoral, en 4 años igual, pero tenemos que empezar desde ya. Los errores, lamentablemente, no se pueden corregir sobre la marcha, cambiando calendarios electorales, pero sí se puede hacer de cara a lograr que los siguientes procesos electorales sean realmente representativos, democráticos y transparentes. Diana Tamaint, ¿está en riesgo el proceso electoral? Está en riesgo el proceso electoral. Por eso es importante que en este momento, en un contexto de crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, arrimemos el hombro, la ciudadanía, las organizaciones políticas, las instituciones del Estado, para que podamos tener un proceso electoral transparente, que es lo que todos estamos trabajando y queremos, pero también tengamos elecciones donde podamos garantizar el cuidado de la salud de los ecuatorianos, de las funciones electorales, de los candidatos. Es un compromiso de todos poder sacar este proceso electoral para llegar al 7 de febrero y poder proclamar los resultados como está planificado y llegar con éxito, que esa es nuestra meta. Y bien, quizás resulte muy tarde plantear correctivos que permitan darle mayores certezas a estas elecciones, quizás las más importantes de las últimas décadas. Esperamos que el Consejo Nacional Electoral mete el acelerador en varias de las tareas que aún tiene pendientes, entre ellas garantizar una jornada de votaciones que no dispare los contagios de COVID-19. De lo otro deben encargarse los políticos responsables a partir del 24 de mayo, es decir, encarar una reforma electoral profunda que transforme organismos como el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral, para que estos organismos no terminen siendo presas de partidos inescrupulosos. Hasta el próximo programa. Con estas conclusiones cerramos este programa. Desde el siguiente domingo arrancamos Políticamente Correcto Electoral, una serie de diálogos con los candidatos presidenciales. ¿Quiénes se atreverán a debatir? No se lo pierda, 10:30 por Ecuavisa.